Qué bueno que llegaron. Bienvenidos a la segunda sesión del Seminario Permanente de Investigación del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. En esta ocasión, el título de la sesión es Desigualdades de Género en México, un panorama general, y tendremos la presentación de Carlos Echarri y el comentario de Mónica Orozco, a quienes les doy la bienvenida a esta mesa. Entonces, me permito presentar a Carlos Echarri. Es maestro en Demografía por el Colegio de México y doctor en Demografía por el Institut de Demographie de la Universidad Católica de Louvain, Bélgica. Investigador nacional nivel 3 y presidente del Consejo Consultivo Ciudadano en materia de política de población. Es profesor e investigador en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, donde ocupa el cargo de coordinador académico de la maestría en Demografía. Hasta diciembre de 2011 coordinó el programa de Salud Reproductiva y Sociedad, y de enero de 2015 a enero de 2017 fue presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía. También fue coordinador del doctorado en Estudios de Población y del Cuerpo Académico Reproducción de la Población y Salud. Fue investigador asociado en la Dirección General de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud de México. Sus temas de interés son violencia contra las mujeres y salud reproductiva, entre otros. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Ahora nos vamos a tener que acostumbrar a decir PIEG en vez de PIEM. Fueron muchos años y hay que cambiar. Primero quisiera comenzar, por agradecer su asistencia, y más aún en vista de las condiciones climáticas, y explicarles de dónde viene lo que les voy a presentar. El Colegio de México tiene una red de estudios de desigualdades y acaba de presentar un informe sobre desigualdades en México que abarcaba diversas áreas. Una de las áreas que se vio que era fundamental para hacer cualquier estudio sobre desigualdades era el tema de género, que no estaba previsto en un inicio, y entonces me pidieron que le entrara al quite, y eso hizo que empezar a hacer este estudio, que se va a convertir en un capítulo que estamos escribiendo y hay que acabar el capítulo. Esto explica también por qué algunas ausencias, porque algunos de los otros investigadores ya incorporaron algunos de los temas, como por ejemplo le comentaba el tema de desigualdades salariales, que Raimundo Campos, que él es un experto en el tema, además ya tomó, o Emilio Blanco algunos de los temas relacionados con educación, el tema de los resultados de las pruebas PISA y cómo debemos analizarlo, cómo debemos interpretarlo, que más que las mujeres, que haya una diferencia cerebral que haga que las mujeres tengan una menor comprensión de las matemáticas, pues tenemos que ver cuál es el entorno social que hace que, ¿para qué estudias eso si te vas a quedar en tu casa? Mi experiencia personal, y yo sé que jamás hay que extrapolar de la experiencia personal, pero mi paso por la Facultad de Ciencias, pues yo lo que veía es que había más mujeres que hombres estudiando matemáticas, física, y entonces a mí me llama la atención eso, y lo que tenemos que ver es más bien qué están haciendo los profesores y los padres de familia en clase. Por otro lado, hace poco también presentamos el capítulo México de un informe de ONU Mujeres, de los avances en los ODS, entonces es un esfuerzo un poco que cae en la esquizofrenia de cómo presento cosas que sean distintas, cómo diferenciar las cosas, y más aún si me va a comentar Mónica que le sabe muchas cosas de esto. Entonces, empezar diciendo que esta desigualdad de género es fundamental. Y un caveat, como dicen los economistas, yo hablo de diferencias entre hombres y mujeres. Hay otras diferencias de género que tienen que ver con la diversidad sexual, la orientación de género y la expresión de género, que no hay datos suficientes. Reconozco que existen, no tengo los elementos para analizarlos de manera global. Hay otras que aquí hemos presentado, hicimos una investigación sobre condiciones de vida de las poblaciones trans, pero es una cuestión específica más que tener información amplia. También esto que pretendo, que las diferencias sexuales solamente limitan la participación
particular de mujeres en embarazo, parto y lactancia, y lo de lactancia habría que tomarlo con cuidado porque pues las mujeres pueden sacarse la leche y el hombre, incluso hay unos como chalecos que se ponen la leche. Ese es un rayo que cayó. Pero la posición que ocupan las mujeres y el tema de las leyes de igualdad y el interés de una igualdad efectiva, pues sigue siendo algo que está en el terreno de lo ideal. Ahora vemos el tema de las Manuelitas en Chiapas y cómo han construido toda una serie de cuestiones para evitar la efectiva participación de las mujeres políticas. Pero también hay que decir que estas desigualdades o estas diferencias entre hombres y mujeres no son estáticas, son dinámicas y van cambiando en el tiempo y en el espacio. Entonces, una primera parte tiene que ver con la participación política. Y sí estamos muy orgullosos de que estas medidas afirmativas de la igualdad en las listas y cómo se tuvo que prever los cambios en la ley para cómo van los órdenes y que en las listas plurinominales tenía que estar primero una mujer, que no pueden alegar que no hay mujeres, etcétera, pues llegamos a 48.8% de diputadas, pero fíjense que en 91 partimos de 7.8%. Son cantidades, pues eran muy bajas, y podemos decir que estamos en paridad en las senadoras. Es más evidente este crecimiento de 1.6 en la legislatura, no recuerdo el número, que comenzó en 1991, llegamos a 49.2. Pero otra vez, ¿qué está pasando con la Junta de Coordinación Política? Las coordinaciones de las bancadas están ocupadas por varones. Todavía no sabemos cómo se van a repartir las comisiones, cuántas vayan a quedar, pero el problema es que se sigue relegando a las mujeres a la Comisión de Desarrollo Social, a la de Igualdad de Género, etcétera, y las comisiones fuertes que pueden ser, ¿cómo se llama? La de presupuesto, la de gobernación, aunque hay que decir que en la legislatura pasada era una mujer, Cristina Díaz, la que ocupaba la Comisión de Gobernación. También hay que rescatar que en este momento dos partidos políticos, Morena y el PRI, están presididos por mujeres. Pero si vemos de las secretarías de Estado desde 1988 hasta 2018, de 179 secretarios de Estado solamente hemos tenido 23 mujeres. Y vemos una clara diferencia entre el gabinete paritario que está presentando Andrés Manuel López Obrador con lo que presentó hace 6 años, un poquito menos, porque fue hasta que tomó posesión Enrique Peña Nieto, y de qué manera a las mujeres que nombró como secretarias de Estado, ¿en dónde estaban? En salud, en turismo y en desarrollo social. Entonces es otra vez, ¿de qué se pueden encargar las mujeres? De las cuestiones del apapacho, de recibirte, etcétera. Cuando hemos tenido, y yo para esto recuerdo, en el gobierno del PSOE anterior, que se nombra a Carme Chacó como ministra de Defensa, e incluso tiene un bebé siendo ministra. El día que lleguemos a eso en México va a ser otro México. Pero si nos bajamos a los gobiernos locales, que finalmente son los más cercanos a la gente, o sea, la posibilidad de que una persona promedio tenga contacto con una diputada o una senadora, contra que tenga contacto con la presidencia municipal, la regiduría o la sindicatura, pues es muy amplia. Entonces, en 2017 todavía no tenemos las cifras. Todavía hay algunos casos que están en litigio, pero no tengo las cifras definitivas de la situación actual, pero solamente 11.2% de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres. Recuerden el caso de Chenaló, donde la presidenta municipal no le dejaron tomar posesión, tuvo que pedir auxilio de la fuerza pública, venirse para acá. 39.5% de las sindicaturas y 40.5% de las regidurías. Entonces, esto de que ya estamos muy orgullosos de la paridad es en un pedazo. Y fíjense cómo no hay una cuestión, ¿cómo se llama?, en el espacio muy clara
que diga uno, es que en el norte o en el sur, no, es por todos lados. Bueno, ahí está el mapa, habría que sacar el mapa más, este mapa de hecho es para datos de 2016. Resulta muy difícil, a pesar de los sistemas que tiene, por ejemplo, INEGI con InMujeres, de mujeres y hombres en México, tener datos actualizados de la participación política de las mujeres. En los censos de gobierno podemos ver, por ejemplo, cuál es la composición del personal. Entonces uno puede ver que en las policías hay casi 8 hombres por cada mujer y la mayoría de las mujeres se concentran en puestos administrativos. La participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas, ¿cuál sería el nivel de violencia sexual que ha habido casos documentados y que han llegado tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como a la Suprema Corte de Justicia si todas las patrullas fueran mixtas? Y las mujeres que trabajan en los, los congresos locales se concentran casi todas, en términos de escolaridad, en estudios técnicos. Esto lo que quiere decir es que la mayoría que trabajan no son las asesoras, no son las directoras de recursos materiales, etcétera, sino son las secretarias. Entonces, tenemos que ir más allá de que simplemente las mujeres puedan votar y ser votadas en igualdad, sino que esto baje a las cuestiones de ocupación. Ahora, ha habido un incremento en la escolaridad de las mujeres, y vemos el avance en las generaciones, y lo que vemos es que las menores de 30 años ya tienen un promedio de años de escolaridad superior al de los hombres. Eso no forzosamente es algo de celebrar, porque puede ser el resultado de que las familias estén percibiendo que el costo de oportunidad de mantener a las mujeres más años en la escuela sea menor que el de mantener a los hombres. De todas maneras, pues, no van a trabajar y en lo que se casa, pues la mantengo en casa. Más que estén mejor preparadas para una inserción en el mercado de trabajo. La educación debe de ser entonces un pilar del capital social, una inversión y no simplemente el mantenerlas un rato ahí, ¿no? Hay una serie de estimaciones que tiene OCDE y que tiene McKinsey sobre cuál sería el impacto en la economía si hubiera una participación plena de las mujeres, incluso simplemente con los niveles de escolaridad que tenemos. Otra vez, no le entro a eso porque eso es parte de otro capítulo, ¿no? Pero lo que me parece fundamental es este tema de la igualdad sustantiva, que sea la igualdad en los resultados. Y entonces, a pesar de que el aumentar la escolaridad es un logro en sí mismo, también se debe de ver reflejado en la igualdad de oportunidades para participar tanto en la política como vimos, pero como en el mundo del trabajo remunerado, ¿no? Entonces, si vemos exclusivamente a las personas entre 25 y 64 años de edad, que es cuando normalmente uno debe de trabajar, y vemos también aquellas personas que tuvieron educación superior, esto es que fueron a la universidad, a una normal, etcétera, solamente representa 20.9% de los hombres, pero 18.2% de las mujeres. Entonces, incluso en estas mujeres seleccionadas, que a ustedes les puede parecer normal porque todas estudiaron universidad o más, ahí permanecen las diferencias. No se trata entonces de que estas diferencias estas restricciones a la participación económica de las mujeres, etcétera, afectan solamente a las mujeres más pobres. Ahora, esto tiene que ver también digamos, hay un impacto del contexto. Estos porcentajes se reducen cuando hablamos de localidades, de ciudades pequeñas, y en localidades rurales, fíjense cómo este trabajo remunerado pues solamente es 5.5 y 4.9 en estas localidades. Pero además tenemos otra cuestión. Acaba de salir el informe de la OCDE de Education at a Glance,
2018, y lo que vemos es que en nuestro país, como en otros, seguimos teniendo una gran segregación de qué es lo que estudian las mujeres. Me voy a ir para esto. Entonces vemos cómo, si bien en el promedio, y los promedios siempre son engañosos, pues tenemos un muy poquito más de hombres que de mujeres, y diríamos que bien está, pues lo que vemos es que en términos de educación, 3/4 partes son mujeres. Cuando hablamos de salud, 2/3 partes. Ciencias sociales, 57%, pero nos vamos a ciencias naturales exactas y de la computación, y casi 59% de la matrícula son hombres. Agronomía y veterinaria, de 2/3 partes, servicios 69%, e ingeniería, manufactura y construcción 73% casi. Entonces, esta segregación sigue dándose y muchas veces no tiene que ver con cuáles son mis intereses, mis habilidades particulares, sino cómo se percibe que ciertas actividades son para hombres y son para mujeres. Y las barreras que tienen las mujeres para insertarse después también en el mercado laboral cuando se dedican a cosas que no son vistas tan masculino. Ahora, de esta población seleccionada que podríamos pensar que ya superaron una serie de barreras socioeconómicas al haber alcanzado la educación superior, los activos, los que la semana anterior de la encuesta o de la encuesta intercensal trabajaron, hicieron o vendieron algún producto, ayudaron en algún negocio, ofrecieron un servicio por un pago, atendieron su propio negocio o no trabajaron aunque tenían trabajo, son 87.8% de los hombres, pero solo 69.3% de las mujeres. Entonces, la participación económica de las mujeres con estudios universitarios es de poco menos de 4/5 partes de las de los varones. Sin embargo, en estas mujeres selectas o en este grupo selecto hay 80 veces más mujeres que hombres cuya ocupación principal son los quehaceres de su hogar, razón que aumenta a 89 en las ciudades pequeñas. Todavía no nos podemos imaginar una pareja en la cual el hombre se queda en casa limpiando, cocinando, haciendo arreglos, mientras que la mujer es la proveedora principal y que se inserta en el mercado laboral. Entonces tenemos un gran desperdicio de recursos, un gran desperdicio de inversión social. 1 de cada 5 mexicanas adultas que fueron a la universidad y que representan más de 1 millón de mexicanas no aplican los conocimientos adquiridos en algún trabajo extradoméstico. Si el dedicarse a las labores del hogar fuera una elección libremente tomada, con verdaderas opciones, deberíamos tener un número equivalente de varones, pero solo son 0.2%, 13.418 según la encuesta intercensal, los que se dedican a lo mismo. Entonces, como dije, tenemos un gran potencial desperdiciado que ya forma parte del llamado bono de género. Un aumento potencial muy significativo en el aporte que las mujeres pueden realizar a los ingresos de sus hogares y, por lo tanto, al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Por otra parte, si bien los varones adultos, otra vez con estudios universitarios, pero que tienen ocupaciones subalternas, que son empleados obreros, jornaleros, peones o ayudantes, tienen en promedio el mismo número de prestaciones laborales que las mujeres, 5.3, esto es aguinaldo, servicio médico, vacaciones pagadas, Infonavit. La mitad de las mujeres tiene de 1 a 6 prestaciones, contra 44.6% de los hombres. Esto parecería entonces que las mujeres se están insertando, mujeres con estudios universitarios, se están insertando en ocupaciones o trabajos de mejor calidad. Por lo que toca a los ingresos laborales mensuales, los de las mujeres adultas con estudios universitarios representan 79% de los varones cuando son empleados obreros, pero solamente 68.3% cuando son patrones o empleadores. Entonces ahí no es una cuestión de que te pago menos porque considero que tu salario es complementario al del varón, pero ganan menos aún cuando ellas son sus propias patronas o empleadoras. Y 74.6% cuando son trabajadores por cuenta propia. ¿Cómo explicamos esto? ¿Será que ofrecen sus servicios más baratos u ofrecen servicios
menos remunerados que los de los varones. Entonces, a pesar de ser esta población selecta, las universitarias o con estudios universitarios, se sigue dando una discriminación en el mercado de trabajo. Entonces, aquí lo que tenemos, esta línea sería la igualdad, es la razón de mujeres a hombres en los ingresos laborales, según si son empleadas obreras, ayudantes, patrón empresario, y lo que vemos aquí es el tamaño de la localidad. Entonces, pues solamente las ayudantes con pago se acercan, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades, a la igualdad, pero en términos de lo que representan esto es muy poco. Y en general lo que tenemos son empleados obreros y que está, como les dije, en promedio de como el 80%. Ahora, por lo que toca a las actividades no remuneradas, tenemos varias fuentes que nos dan esta información. La Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, la ENIC tiene preguntas sobre esto, pero el chiste de la encuesta intercensal es que nos permite hacer una serie de desagregaciones muy finas. Y entonces podemos ver que las mujeres adultas con estudios universitarios le dedican a la semana 43.12 horas a estas actividades, 2.8 veces el tiempo que le dedican los hombres. Las mujeres que se dedican a los quehaceres del hogar, pues obviamente su número de horas pues son 72, pero las mujeres que trabajan, además de su trabajo, lo que se le llama la doble jornada, le dedican poco más de la mitad de ese tiempo, 2.4 veces más que los hombres en la misma situación, que solamente aportan 15 horas semanales, y además a ciertas actividades que pueden ser reparación, trámites, etcétera. Si vemos a las mujeres adultas con estudios universitarios que tienen su propio negocio, le dedican 53 horas semanales a estas actividades no remuneradas, 2.7 veces el tiempo que le dedican los hombres que están en la misma situación. Atender a personas con discapacidad que necesitan cuidados especiales, atender a personas enfermas que necesitan cuidados especiales, a niñas o niños sanos menores de 6, niños o niños sanos de 6 a 14, personas de 60 y más que requieran cuidados continuos, preparar o servir los alimentos para su familia, limpiar la casa, lavar o planchar la ropa de su familia y hacer las compras. Estas son las actividades que mide la encuesta intercensal. Y se profundizan estas desigualdades cuando son las mujeres que ayudaron en algún negocio, normalmente familiares, pero tiene una expresión espacial. Hay 171 municipios donde esta razón es muy baja, pero en 613 supera 3.5 veces el tiempo dedicado por las mujeres al de los hombres. No hay un patrón regional definido y podemos ver que hay municipios colindantes con alta y baja desigualdad en este indicador, como es claro en el estado de Yucatán. Para más cuestiones les refiero a un trabajo de próxima aparición por parte de Brígida y Mauricio. Resulta necesario tomar en cuenta los contextos locales específicos en las políticas públicas dirigidas a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Entonces, aquí lo que presento es en cada municipio cuál es la razón, o sea, las horas dedicadas por las mujeres universitarias respecto a los hombres universitarios para actividades no remuneradas. Y claramente se ve que no hay un patrón definido. No podemos decir hay tal en una región. Ahora, sí, fíjense que en la Sierra Madre Occidental, en la Sierra Oriental, pero pues aquí tenemos un gran, ¿cómo se llama? Un gran contraste en municipios conjuntos. Y fíjense en, ya no quiere prender, se me acabó la pila, en Oaxaca, que además son municipios chiquititos, pero no hay nada. ¿Qué pasa con las mujeres que trabajan en las administraciones públicas de las entidades federativas, que son quienes operan las políticas públicas, de hecho, quienes ofrecen los servicios, etcétera? Ha habido un aumento de las mujeres empleadas en esto, que aumentó de 40% en 2010 el porcentaje de mujeres de 40 a 53.3 en 2017, pero podemos distinguir como 3 grupos de entidades según este porcentaje de feminidad. Primero,
en las que es menor de 40%, y bueno, hay un grupo residual de otras, pero gobierno, medio ambiente y ecología, desarrollo rural, cultura física, obras públicas, comunicaciones, seguridad, agua potable, saneamiento y protección civil. En ese grupo hay pocas mujeres. Esto es de la Encuesta Nacional de Gobierno y el Censo de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. Después tenemos un grupo que va entre 40 y 50, donde hay Contraloría Interna, Desarrollo Económico, Planeación y Evaluación, Despacho del Ejecutivo, Educación Superior, Artes, Cultura, Vivienda, Oficialía Mayor, Administración, Turismo, Participación Ciudadana, Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, Sistema Penitenciario y Procuración de Justicia. Y las que más tienen mujeres, entonces otra vez, los DIFs contratan mujeres, salud, educación básica y media superior, cultura y ciencia y tecnología, trabajo, asuntos jurídicos y consejería jurídica, desarrollo social, un no especificado. ¿Cómo es posible que las entidades reporten que trabajan en una entidad no especificada? Pero así estamos. Tesorería, Finanza y Transparencia, y van hasta 75.5 en estas oficinas de equidad de género y o derecho de las mujeres. Hoy no se ve mucho, y si lo vemos en el ámbito estatal, el estado que más tiene mujeres trabajando en el gobierno estatal es Morelos, con 61% del Estado de México, 59.8%, y hasta abajo está la Ciudad de México, con 36%. ¿Por qué creen que la Ciudad de México está tan bajo? Porque resulta que en la Ciudad de México no hubo descentralización educativa. Las escuelas los que trabajan en las escuelas de la Ciudad de México son empleados federales, no del gobierno local. Entonces, cuando le quitamos esta función tan importante de las maestras, fíjense cómo cae la participación de las mujeres. Entonces, aún esta ciudad que se las da de muy progresista, pues vemos que no. El tema de la migración. Vemos, igual que en educación, que hay diferencias por sexo de migrantes y que se han ido reduciendo. Antes teníamos que los migrantes internacionales eran casi exclusivamente varones, pero ahora ha aumentado la migración femenina, pero por causas y con consecuencias distintas. Uno es la migración de retorno por motivos de salud. La EMIF nos permite ver que en 2012 a 2016, 71.4% de los que regresaron de Estados Unidos por motivo de salud fueron hombres. Pero este porcentaje es 93% en el caso de retornos por falta de trabajo. Y los que regresaron porque no se adaptó o se sintió discriminado, 64.2% eran hombres. Cuando tenemos que en la migración reciente la participación de las mujeres es superior a estos porcentajes. Esta migración de retorno por motivos de salud representó más de una tercera parte de los eventos en 2016 y es el motivo que más se incrementó en estos 5 años. Si le sumamos el problema que tenemos de un sistema de salud fragmentado, no universal, con problemas de cobertura, lo que nos está generando es una serie de necesidades de cuidados que en su mayoría son provistos por mujeres, como ya vimos anteriormente. Entonces, no podemos analizar o tener separados los temas de educación, trabajo, migración, sino que tenemos que verlo en conjunto. Entre los migrantes de retorno, como los que se definen como los que 5 años antes vivían en Estados Unidos, otra vez hay estas diferenciales por sexo, estas desigualdades en la condición de actividad. Hay 25 veces más mujeres que hombres que se dedican a los quehaceres del hogar, 4 veces más hombres que mujeres que declaran no trabajar y 3.85 veces más empleados obreros varones que mujeres y 5 veces más patrones o empresarios. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta si estamos suponiendo que va a
aumentar o por lo menos mantenerse la migración de retorno. Pero como les había dicho, la inserción laboral puede ser mejor para las mujeres que para los hombres, si nos referimos a las prestaciones como un indicador de calidad del empleo. La proporción de mujeres que recibía aguinaldo o servicio médico por su trabajo era una tercera parte mayor que la de los hombres en las mismas condiciones. La proporción que gozaba de vacaciones era 50% mayor entre las mujeres. Y las desigualdades en los ingresos laborales se reducen, porque las empleadas obreras ganan 99.4% que sus contrapartes masculinas, y quienes son patronas o empleadoras ganan 86.8% de lo que perciben los varones en la misma ocupación, y las trabajadoras por cuenta propia, el diferencial es solamente de 3%. Aquí lo vemos, el tipo de prestaciones que reciben: aguinaldo, vacaciones pagadas, servicio médico, reparto de utilidades, licencia en capacidad de goce de sueldo, SAR y crédito para la vivienda. Por lo que toca a medio ambiente, dos investigadores, Itzhak Castañeda y Sara Gamache, identifican una serie de impactos clave del cambio climático y sus efectos específicos en las mujeres. Entonces, esta cuestión de los incrementos de 1 o 2 grados que se están previendo en el Acuerdo de París van a tener, se espera, efectos en los fenómenos hidrometeorológicos, como el que acabamos de tener hace rato, pero también temas de sequías por variación en los ciclos hidrológicos y lo que le llaman la acronecrosis de extensas áreas. ¿Y eso qué tienen que ver las mujeres ahí? Pues que hay un incremento del tiempo requerido para el trabajo de las mujeres al manejar los recursos ambientales, recolectar agua y leña, que la ENIC lo que nos dice es que el tiempo dedicado por las mujeres es mucho mayor que el de los hombres. Y hay un efecto en su salud porque aumenta la carga de trabajo. El tema de, otra vez, las lluvias, la disponibilidad de agua, los cambios en el ciclo hidrológico, reduce la disponibilidad de alimentos y entonces esta menor producción y productividad de la agricultura de subsistencia, traspatio, pequeños huertos, etcétera, que la mayor parte están atendidos por mujeres. La pesca y la silvicultura probablemente van a tener un impacto en seguridad alimentaria y el hambre, que recordemos que aquí son dimensiones de la medición multidimensional de la pobreza, tal como están en la ley. Derretimiento de glaciares que nos lleva a inundaciones, pero también a aumento de del nivel del mar y los temas que ya se han visto en Veracruz, etcétera. Eso hace que donde las mujeres tengan mayor restricción a los derechos de propiedad y dependan de bienes comunes, su acceso a los recursos se espera que se restrinja de forma desproporcionada. Aquí tenemos un problema del acceso efectivo a la tierra que discutíamos la semana pasada. La pérdida de vivienda, de activos, de miembros de las familias, redes comunitarias, capital social y empleos puede dar por resultado reubicación y transición hacia nuevas formas de subsistencia y desembocar en mayores conflictos y desastres que pueden afectar de manera desproporcionada a las mujeres, tanto en temas de violencia en la familia, en su unidad doméstica, como externos. Y puede haber un tema de propagación de enfermedades como malaria o cólera o mal de Chagas que llegue a lugares donde antes no había, que ya lo estamos viviendo en nuestro país. Y no solamente las mujeres se ven afectadas como enfermas, sino por esta obligación socialmente construida de cuidadoras y que tienen que atender a otros. Verónica Crosa y Landy Sánchez, también en el libro que esperemos que ya pronto salga, identifican 4 líneas de trabajo principales sobre las cuales esta agenda de género y cambio climático, particularmente en el ODS 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Primero tenemos que entender los diferenciales por sexo en la exposición al riesgo de desastre. No es cierto que nos afecte igual a hombres y a mujeres. Valorar el trabajo de las mujeres en la prevención, la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.
todos los temas de trabajos, por ejemplo, para prevención de erosión de suelos, etcétera, son ejecutados mayoritariamente por mujeres. Mejorar la participación de las mujeres en la gobernanza del manejo de riesgo y fortalecer la capacidad de adaptación y resiliencia urbana, atendiendo las diferencias de género en las mismas. ¿Qué me falta de hacer? Temas de inseguridad y violencia. Dejando de lado el tema de violencia contra las mujeres, que por ahí tenemos algunos compañeros que dicen que, a ver, ¿y dónde está la violencia de género contra los hombres? No voy a entrar a ese debate hoy, pero lo que sabemos es que hay una victimización diferenciada entre hombres y mujeres y que hay percepciones de inseguridad distintas. También que los procesos de seguimiento, las denuncias y el resultado de estas denuncias son distintos entre hombres y mujeres, que puede llevar a la percepción de la gravedad o no de los temas. Pero sí quisiera resaltar que hay que tener mucho cuidado, porque si uno toma exclusivamente los datos de la encuesta de la ENVIPE, la de victimización y percepción de la inseguridad, parecería que no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres. Pero si uno toma otras fuentes de información como la ENDIRE y ve todos los temas de acoso en los espacios públicos, de hostigamiento sexual, de violencia sexual en transporte y en espacios públicos, esos no se preguntan en la ENVIPE. La ENVIPE no tiene perspectiva de género. Entonces hay una victimización y una posibilidad de uso del espacio público diferenciada para hombres y mujeres. En los temas de salud tenemos hay cuestiones ya muy estudiadas en términos de prevención, que tanto los hombres vamos o no, si uno puede tener cifras de cuántas mujeres se hacen el Papa Nicolau, se hacen detección de cáncer de mama, y si preguntamos los hombres cuánto se hacen detección de cáncer testicular o se han hecho la prueba del antígeno prostático, vemos que es un desbalance muy fuerte. Pero también lo que hemos visto en estos temas de violencia es que la atención a la violencia por temas, digamos, de violencia no familiar, riñas, lesiones, afectan de manera muy desproporcionada a los varones jóvenes. En cambio, los temas de violencia familiar afectan desproporcionadamente a las mujeres. De la misma manera, acabamos de pasar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y sabemos que las mujeres ejecutan más intentos de suicidio, pero los hombres tienen una mayor efectividad, y esto hace que las tasas de suicidio sean mayores entre los hombres que entre las mujeres. Sin embargo, tenemos, y ahí sí yo creo que es parejo, una total falta de servicios de salud mental para la prevención del suicidio y de otras cuestiones. Y yo aquí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues entonces voy a dar la palabra a Mónica Orozco. Mónica es maestra en Estadística por la Universidad de Chicago y actuaria del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha impartido cátedra de posgrado en el ITAM y en Flaxo. Sus áreas de profesionalización comprenden los temas de pobreza y desarrollo, género, uso del tiempo y empoderamiento económico de las mujeres, mecanismos de focalización, planeación, monitoreo y evaluación de políticas sociales. Actualmente dirige la organización Genders y es consultora de diversos organismos internacionales y dependencias de gobierno. Nos da mucho gusto recibirte en el colegio, Mónica. Muchas gracias, Ana María, y gracias, Carlos, a todos y al colegio por la invitación, porque a mí me da más gusto venir, así que encantada también. Mira, creo que voy a empezar un poco por la parte del final, Carlos, con los comentarios. Y luego ya voy a ir como puntualmente por secciones. Y voy a empezar por la parte del final porque creo que ahí hay como una mención clara a lo que son las líneas de acción del programa de medio ambiente, ¿no? Que no miré en el resto de las secciones. Y ya de por sí el diagnóstico, ¿no? Tener información estadística es súper valiosa, pero ese vínculo que tú haces en esa última sección me parece que tiene un potencial importante porque
bueno, por un lado, te ayuda a visibilizar un poco dónde están los retos, ¿no? Hacia adelante y cómo el diagnóstico te puede ser útil para ir hacia allá. Pero también, de alguna manera, y eso está puesto, sí, tal vez, por ejemplo, en la parte de la participación política, que hay una historia, ¿no? Un poco más, y también entiendo por qué, ¿no? Pero hay un poco más una historia de qué es lo que pasa con los indicadores, pero un poco cómo se vinculan los cambios en la ley, al hecho que se han establecido metas internacionales en esa materia, ¿no? O sea, hay como más camino avanzado. Creo que sería una buena oportunidad abundar un poquito más en el vínculo de las estadísticas con las historias que hay atrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la participación política, además de estas que tú ya muy acertadamente mencionas, bueno, también ha habido otras iniciativas que muchas veces eso es lo que le falta, pues, a los amarres legales, ¿no? Que de pronto se piensa que porque está ya la legislación hecha, pues ya solito ya, ¿no? Ya se va a cumplir. Y no es el caso, ¿no? En participación política, por ejemplo, pues sí ha habido, ¿no? Como un impulso fuerte después de este sexenio y del pasado, para llegar a las estadísticas que tú ahora muestras, ¿no? Y que son, pues, muy alentadoras en términos de el Congreso, pero que son muy desalentadoras en el ámbito local, ¿no? Y eso es porque a lo mejor posiblemente no ha habido ahí una historia detrás como la que sí ha habido a nivel de los cargos federales y que tienen que ver con la participación de instituciones, ¿no? Como el INMujeres en su momento, como ONU Mujeres, que han puesto como recursos, pero también, súper importante, la sociedad civil, porque esa agenda sí fue, ¿no? Como súper apropiada, había un riesgo grandísimo de no cumplir con los ODM, y entonces sí hubo una iniciativa de 5 organizaciones de la sociedad civil, entre las más sonadas, pues, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, Equidad de Género, Mutuac, esta organización de mujeres y trabajo, etcétera, que tomaron, pues, ¿no? Una bandera ahí para gestionar fondos internacionales de Naciones Unidas y que luego fueron complementados también acá, y ONU Mujeres en México hizo su papel. Entonces, me parece que estaría… Yo sé que va mucho más allá de las estadísticas, pero un parrafito creo que puede ayudar, pues, ¿no? A ayudar a explicar por qué en unos lados sí importantes cambios y en otros no, ¿no? Y porque de pronto, ¿no? Uno puede asumir que es obvio que ya se sabe que hay cosas detrás, pero no necesariamente. Y haber otros espacios, los del ámbito local, por ejemplo, que todavía pueden tener como importantes aprendizajes, ¿no? A partir de esto, ¿no? Otro caso, ¿no? Otra historia detrás, ¿no? Son los cambios en la participación, asistencia escolar y logro educativo de hombres y mujeres, y eso, bueno, pues hay una historia importante, por lo menos de los últimos 20 años. Me parece muy bien este enfoque que tú haces, ¿no? Como de dar la visión histórica, aunque creo que acá en la parte educativa a lo mejor podría, ¿no? Una de dos, o como completarse con indicadores que, por ejemplo, en el diagnóstico de Progresa, decía que algo así como el 60% de las jefas de hogar, ¿no? En el diagnóstico fundacional, nunca habían asistido a la escuela, en comparación con 20 y algo % de los jefes varones, ¿no? Y eso desde luego ha cambiado, ¿no? Y esa era como una de las justificaciones que se daban para hacer como diferencias en los incentivos a las becas, a los niños, a las niñas, aparte de las diferencias en la asistencia, porque, ¿no? Pues esto hacía como referencia a lo histórico. No digo que tiene que ser ese indicador, pero a mí me gustaría saber si ese indicador cuánto cambió, ¿no? Eso ya en los documentos actuales del programa no está por ahí, algún día hay que calcularlo, pero en los que tú traes acá en tu texto, creo que se puede hacer ese ejercicio, ¿no? Hacia el pasado para mostrar el cambio generacional. Luego, hay una parte muy importante que tú mencionas,
y que de hecho pues haces una serie de desagregaciones de estadísticas que a mí pues se me hacen fundamentales porque aunque lo recalca uno en un texto por aquí, en otro por allá, en un seminario, y, ¿no? Todo lo que son los componentes de la desigualdad en lo urbano, en lo rural, en las zonas indígenas, en las no indígenas, etcétera, tener los datos y mirar los contrastes es importante. Yo creo que un ejemplo claro de estadística que ha ayudado a visibilizar es la que tiene Coneval de pobreza. No necesariamente la medición tiene un componente con perspectiva de población indígena, pero sí la desagregación de sus datos sí te permite ver, ¿no? Que andas en un 80% de la población indígena en condiciones de pobreza en comparación con el 50%, que bueno, que tampoco es muy alentador, ¿no? Nacional, pero bueno, sí te permite ver que posiblemente las políticas que tengas que hacer en las zonas indígenas pues tienen que ser específicas, ¿no? De manera distinta, no las puedes pensar como el resto del país necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto da pie a una cosa en la que justo hemos estado también trabajando con ONU Mujeres en Genders, ahí en algunos trabajitos analíticos que hemos hecho como de, ¿no? Más análisis un poco más estratégico, donde hacemos énfasis en 3 tipos de desigualdades, ¿no? Que no siempre se ven. Tú decías, una parte de las desigualdades de género están inmersas en los otros estudios, pero habrá otros estudios que no van a tener las desigualdades de género explícitas, y luego hay otros que sí las tengan, pero no van a tener las territoriales. Entonces, a nosotros nos ha gustado hacer como esta referencia al conjunto de las desigualdades sociales y económicas, las desigualdades territoriales y las desigualdades de género. Y yo creo que tú estás, ¿no? Como abordándolo muy al detalle en algunos de los espacios y a lo mejor en otros de las secciones, y a lo mejor en otras creo que sería muy bueno replicar la práctica de lo territorial. Digo, el caso emblemático es el ambiental, donde no tenemos demasiadas estadísticas que quisiéramos, pero sí algunas que tal vez podrían, ahí el territorio es súper importante también, ¿no? Que podrían desagregarse, no estoy muy segura de qué tanto, pero en la información que conozco hay cosas que podrían ser útiles y que tienen que ver, por ejemplo, con unidades económicas destinadas a servicios de remediación, reciclaje, procesamiento, etcétera, que son como importantes y también son espeluznantes porque uno las mira y realmente no tenemos nada. O sea, en la estadística agregada, México procesa tal porcentaje del plástico, y ya cuando lo miras en términos, pues sí, ¿quién lo va a procesar? Pues si no hay infraestructura para hacer ese tipo de procesamiento. Creo que aquí estaría muy importante, en todas las secciones, creo que vale la pena, ¿no? Como resumen al final, pero particularmente en la parte de medio ambiente, creo que vale la pena hacer un resumencito final de lo que son los retos en materia de información estadística, ¿no? Porque igual tú lo mencionabas, ¿no? En la de participación política también están excelentes, ¿no? Las estadísticas con las que se cuentan, pero no hay, por ejemplo, a partir de registros administrativos sobre participación política en otros espacios, ¿no? O sea, que no sea cargos de elección. Y en sindicatos, por ejemplo, como parte de los programas sociales hay una enorme participación que también no necesariamente está padre, ¿eh? O sea, no necesariamente está padre que sean nada más las mujeres. Exactamente. Entonces, y esas estadísticas en algunos programas existen, están los registros administrativos, pero lo que yo siento es que no ha habido como una agenda estratégica de impulso a la consolidación y mejora de la calidad de los registros administrativos. Y bueno, pues mientras eso no pase, imposible que vaya a haber estadísticas públicas. Entonces me parece una buena oportunidad como pues mencionar el reto, ¿no? en materia de estadística.
me parece muy bien este enfoque que tú utilizas de ir haciendo como vínculos entre por ejemplo, en la educación y la ocupación, ¿no? Que tú lo ves al nivel de la educación superior y luego cómo eso se refleja en la segregación ocupacional. Y creo que si no es propiamente pues la profundización con estadísticas, porque ahí se está como más complicado, lo que sí podría ser útil sería como pues notar que tampoco es que la segregación ocupacional se construye a partir de la segregación por carreras, sino que la segregación por carreras se construye con la formación educativa a lo largo de la vida, ¿no? Y la construcción de los estereotipos y etcétera. Y bueno, tenemos algo de estadística ahí muy básica en términos de logro educativo, por ejemplo, en matemáticas, en español, hombres, mujeres, ¿no? No está necesariamente, ya no va a quedar tan sistematizado, porque ahora con los cambios que hicieron entre enlace, planea y la falta de comparabilidad y el nivel de segregación, ya no va a ser tan fácil, pero a lo mejor ayudaría, ¿no? Como, no se me ocurre una estadística ahorita, ¿no? Que pudiera servir para reflejar eso, pero bueno, el asunto es que hay un antecedente previo y tú lo mencionabas muy bien con el informe de la OCDE, ¿no? Que hay ahí, sí, un señalamiento, ¿no? de la falta de estrategia que todavía tenemos en términos de impulsar mayor igualdad en las carreras de ciencias, matemáticas, ingenierías, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa que creo que a lo mejor podría tener un poco más de énfasis, aunque sí lo tienes tú, ¿no? Muy bien la estadística en las secciones de participación laboral y de trabajo no remunerado. Creo que una de las cosas en las que siempre se queda sin hacer la conexión un lector no especializado en materia de género es en este engranaje perfecto que existe entre el trabajo no remunerado y el remunerado, ¿no? Y en particular el hecho de que pues sí hay una competencia, ¿no? En el tiempo de las mujeres entre lo que son sus responsabilidades de cuidados, sus responsabilidades de atención de sus hogares y sus posibilidades de participación, no solamente en el ámbito laboral, también en el educativo, ¿no? Desde las niñas jovencitas, que aunque bueno, pues la estadística sí ha como remontado en los años recientes, pero esta división del trabajo por sexo no deja de ser importante, pues, porque compite, ¿no? con sus posibilidades de inserción en otras esferas. En un trabajo pues preliminar, ¿no? Que trabajando con Patricia López Rodríguez hicimos algunas cosas sobre participación laboral de las mujeres y cómo, por ejemplo, inciden las necesidades de cuidados, ¿no? Haciendo uso de información de los datos, valga la redundancia, de uso del tiempo, en la ENIG, y utilizando información agregada a otros niveles. Entonces uno puede mirar cómo, por ejemplo, la disponibilidad de servicios de cuidados, ¿no? Que son pues determinantes para reducir el tiempo de trabajo no remunerado que las mujeres destinan al cuidado de personas, tiene una ponderación casi tan importante como determinante de su inserción laboral que lo que tiene la accesibilidad e inclusión financiera. Entonces, ¿no? O sea, mientras que a nivel internacional llevamos como ya bastantes años en la discusión, ¿no? De la inclusión financiera y Mohamed Yunus y Jay Pal y todo mundo haciendo, ¿no? Cosas de la inclusión financiera, sobre lo importante que es, hay mucho menos, ¿no? Como visto en términos de la disponibilidad de servicios de cuidados.
dentro de lo que hay de servicios de cuidados es mucho más enfocado al cuidado infantil y muy relegado el asunto de los cuidados de las personas adultas mayores con alguna discapacidad, personas enfermas. Bueno, y creo que también tiene que ver un poco con retos a la disponibilidad de información, ¿no? No está sencilla la construcción, pero creo que el poder establecer ese vínculo, ¿no? que tú tienes ya aquí planteado, creo que sí puede ser como un aporte importante para quien desde su propia disciplina no ha hecho esa liga todavía, ¿no? Conceptual, creo que vale la pena mencionarlo. Tú hablabas en tu presentación sobre la pérdida, pues, ¿no? de productividad y la pérdida de oportunidades para las mujeres, ¿no? Creo que mencionaste el texto de Raimundo, ¿sí? Respecto de Raimundo Campos, respecto de eso. Bueno, en general, ¿no? No solamente en este tema, sino en todos. Tal vez sería bueno hacer las referencias, ¿no? En cada tema hacia los textos específicos y pues, a ver si ojalá que todos tengan, ¿verdad? Ya, todos los demás temas, pues. Pero bueno, en el caso que no, pues también habrá que mencionarlo, ¿no? Como un reto que tampoco esté abordado. Pero en en particular, ¿no? Hace poquito tuve la oportunidad de comentar en la Universidad Iberoamericana un texto que hicieron Mercedes Mateo y Lourdes Rodríguez Chamuzzi, que tiene que ver, ¿no? O sea, es un texto muy cuantitativo, ¿no? Pero tiene experiencias latinoamericanas. Y ellas lo que hacen es una estimación de lo que habría pasado en América Latina con la pobreza si no se tuviera, lo que habría pasado en América Latina con la pobreza si no se tuviera esta pérdida de productividad, ¿no? Y ellas estiman que cerca de 30% de la pobreza extrema se habría podido contener, ¿no? Entonces, es una cifra bien alta, ¿no? Ellas se concentran muchísimo también en la población con estudios superiores, ¿no? Que es una población que a lo mejor pues, requiere como de políticas muy específicas, pero este conteo es en general, ¿no? O sea, la pérdida de productividad por la formación de las mujeres, ¿no? Y bueno, a lo mejor valdría la pena echarle como, ¿no? Un ojito porque el dato es abrumador, pues, ¿no? Luego, mira, en la sección de migración, creo que está muy valioso esta estadística que tú muestras por acá sobre los cuidados y los hijos que viven con los abuelos y quién con el padre, quién no con la madre, no sé qué. Yo siento que en general ese es un tema, pues creo que solamente lo he visto así en lecturas de evaluación de políticas públicas o planteamiento de estrategias. Creo que solamente lo he visto en los trabajos de Mercedes González de la Rocha, ¿no? Que hizo un tiempo como mucho énfasis en lo que llamó los hogares dona, ¿no? Y que son justamente estos hogares en donde el padre y la madre se fueron del hogar, dejaron a los niños, ¿no? A cargo de los abuelos, comúnmente en espacios en donde las posibilidades de sobrevivencia económica son ínfimas, sí, ¿no? En condiciones muy terribles. En ocasiones, pues sí mandando recursos, pero en ocasiones, muchas ocasiones, ya no mandando nada, ¿no? Exacto. Entonces, creo que a lo mejor este apartado de migración podría enriquecerse un poco si, como en las secciones de educación, pudieras presentar algunos cortes en términos de ruralidad, ¿no? O de marginación, o incluso en términos de
cuantificar, por ejemplo, índice de feminidad, ¿no? Porque también, sí, un poco lo que pasa es que la migración se da, ¿no? De manera pues muy selectiva, entonces eso sí provoca, ¿no? que en ciertos espacios tengas población más envejecida y mayor proporción de mujeres y niños, ¿no? Y luego pues si ya no regresan, pues está un poco complicada ahí la sobrevivencia. Creo que esta sección tiene mucho potencial en términos de comprensión del futuro, ¿no? Lástima que pienso que no tenemos estadísticas de migración de largo plazo. Voy a contar un dato rápido, pero no tengo mucho permiso, pero ya después los invitaremos a la presentación. Pero un poco en el trabajo de evaluación de largo plazo de Prospera, que ahora estoy, ¿no? A cargo, lo que te enseña la información es que después de 20 años, pues prácticamente más de la mitad de los niños que nacieron en las comunidades más aisladas ya se fueron, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso te plantea un montón de retos en términos de las zonas receptoras, ¿no? Y luego, ¿qué haces con las zonas expulsoras de migrantes? Porque, ¿no? O sea, se van para buscar oportunidades de trabajo, ¿eh? Esa es su principal causa de salida y bueno, pues si no hay trabajo ahí para ellos, dudo que tampoco haya para los que se quedan, ¿no? Y eso contribuye pues al envejecimiento de las poblaciones en estas zonas más aisladas. Me parece súper importante en este mismo apartado destacar estos aspectos de los cuidados y las redes familiares. O sea, posiblemente, no sé si la forma como estás explotando tus datos, pero en relación entre este capítulo y, por ejemplo, el laboral, ¿no? Yo no sé si estos datos dan para explicar un poco las correlaciones entre las redes de cuidados familiares y las inserciones laborales y los logros educativos, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, pues sí sabemos que son importantes, pero entonces para que lata tu corazón de demógrafo más fuerte, ¿no? Y bueno, pues creo que ya por último, mi último comentario en el tema del medio ambiente es que sí, efectivamente, ¿no? Hay estos resultados diferenciados, ¿no? de los cambios climáticos y que pueden ser, ¿no? De vuelta, sobrecargar mucho las tareas de las mujeres, pero un poquito regresando a lo que decíamos ¿no? de las estadísticas de unidades económicas dedicadas a la remediación y etcétera, creo que en este apartado también hay una creciente literatura en términos de las áreas de oportunidad, ¿no? Que representa no el cambio climático en sí, sino la aplicación de la tecnología verde, pues, por ejemplo, al servicio de la agenda social, ¿no? Y que tiene que ver con cómo con tecnologías que ahora son mucho más accesibles, ¿no? Mucho más baratas, pues, mucho menos complicadas. Tú puedes hacer cosas como lo que llaman cosecha de agua de lluvia, disponibilidad de agua potable, ¿no? En espacios donde ni siquiera te puedes imaginar, ¿no? Que sucediera, que de hecho la gente lo hace, ¿no? De manera rústica, pero parece ser que las tecnologías tienen ahí un potencial. Otra muy importante son, por ejemplo, las de generación de biogás a partir de desechos orgánicos, ¿no? Y compostaje, que tienen pues muy buenos potenciales para el cultivo, pero también en términos de reducir los costos en energía, reducir la contaminación, ¿no? Del suelo con el aprovechamiento de desechos orgánicos y por otro lado generarte fertilizantes orgánicos, ¿no? Buenos, no, habría que, ¿no? Hay todavía que pensar el ecosistema, pero hay países que están haciendo cosas, ¿no? La India, por ejemplo, y Sudáfrica en un proyecto de cooperación sur-sur desde hace varios años,
tienen una escuela de formación de mujeres que eran originalmente en la India, ¿no? Artesanas, tejedoras, y que llevaron a un internado de capacitación a Sudáfrica por unos meses para entrenarlas en el tejido de celdas solares, ¿no? De muy bajo costo. Entonces las entrenaron en el tejido de la celda, ¿no? Les dieron entrenamiento para el mantenimiento de, ¿no? Entonces ahora trabajan en las zonas de sus comunidades, ¿no? En la India, con la instalación de este tipo de tecnología, ¿no? Que es barata, con habilidades que ellas ya tenían, de alguna forma, no aplicadas a eso, pero que ya eran habilidades, y tienen una fuente de trabajo a la vez que resuelven también un problema social, ¿no? Entonces, digo, es como ejemplo, pues, ¿no? Las estadísticas todavía estamos lejos, porque seguro por un proyecto bueno como ese, ¿no? Hay 1000 que fallan todavía, pero bueno, ese también es un reto de los registros administrativos y de los sistemas de información georreferenciada, ¿no? No solamente el dato estadístico, sino la geoposición, porque sí hay que entrarle a eso si uno quiere como acumular aprendizaje más rápido, ¿no? Bueno, pues eso, muchas gracias. Gracias, Mónica. ¿Tú quieres decir algo? Ajá. ¿Pero tú no quieres decir algo antes? Ok. Bueno, entonces tenemos unos minutos para abrir a preguntas. Anímense. A ver, Marina. A ver, Erika, nos vas a dar. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Verónica Querejasu, posgrado Economía UNAM. Muy interesantes los datos y muy interesantes los comentarios. En la parte de escolaridad de las mujeres, cuando está presentando que tenemos entre 25 y 64 años de las personas y nada más el 18% de esta masa serían mujeres, hace una relación de las diferencias salariales y nos habla sobre todo de las cuentapropias, ¿no es cierto? Y veríamos que en ese segmento es donde menor diferencia salarial existe, ¿no? Como el 75% más o menos recibirían las mujeres. ¿Me podría decir un poco cuánto de este porcentaje de mujeres que nada más, que es bajo, que tienen educación superior y están en edad de trabajar, se dedican a cuenta propia? Es decir, o sea, estas mujeres que tienen… ¿Cuántas representan? Sí, mujeres con estudios superiores y que están entrando a estos trabajos que sabemos que son de baja productividad, ¿no es cierto?, de una inversión… Algunos. La mayoría, ¿no es cierto?, es porque además muchos también están en el sector informal, cuando hablamos de cuentas propias, y entonces es difícil cuantificar. Pero ¿cuánto tendríamos, o sea, de mujeres de estos 18%, o lo que se acuerde, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahorita mis cuadros, pero… Porque es súper interesante que son mujeres con estudios universitarios y que están llegando a trabajos que por lo general los cuentas propias son de baja productividad. Entonces sería un desperdicio de una capacidad, de un capital humano. para atrás allá. Marina. Allá, Marina. Allá, en la esquina. Buenas tardes, profesor Carlos Echarri. Siempre es un gusto oír sus avances de distintas investigaciones. Pues la lluvia está terrible y llegar fue casi imposible. Entonces, quería preguntar, no sé si ya hablaron mucho de esto, pero si pudieran ahondar respecto a las desigualdades territoriales, porque me parece muy importante esta dimensión. Pues veo, por ejemplo, que tienen datos
respecto a las diferencias por tamaño de localidad, que me parece muy, muy valioso. Creo que ahorita en cuanto a agendas globales, al menos en el ámbito del desarrollo, se está ubicando mucho la dimensión de la territorialización de las agendas y pues sobre todo se está relevando importancia al contexto urbano. Entonces, no sé si lo que presentaron da cuenta de algunas desigualdades territoriales o pudieran andar en eso, y si hay igual alguna relevancia del factor urbano o por tamaño de la localidad, si pudieran ahondar en algo que ya no se haya mencionado, y pues disculpa por la lluvia, llegar tarde. ¿Alguna otra? Buenas, Brígida García. Carlos, a mí me gustó cómo comenzaste con la cuestión de la participación política, viendo la evolución en el tiempo. A ver, esos datos. Sí. Yo sé que es imposible en todos los campos hacer ese tipo de trayectoria, ¿verdad? Pero sí quisiera hacer énfasis en que deberíamos tener, así como comunidad interesada en cuestiones de género, la idea de cómo vamos, ¿sí? No solo cómo estamos en un momento en el tiempo, ¿verdad? Y señalar lo que todos hemos hecho, ¿no? Las desigualdades entre hombres y mujeres, etcétera, sino qué tanto hemos avanzado en los diferentes campos. Si uno analiza la cuestión de la participación política y la escolaridad versus lo que ocurre en el mercado de trabajo y en las cuestiones de cuidado, nada que ver, nada que ver. En este campo se ha avanzado enormemente, aunque sean las manuelitas, aunque sepamos todo esto, es increíble cómo comparas tú México, lo que está pasando en México en la participación política en este momento, con el resto del mundo, ¿no? Es decir, ¿cuántos países en este momento tienen legislaturas casi paritarias? Pero si vas a cuestiones del mercado de trabajo, ¿sí? Nosotros estamos muy bajos en la participación laboral versus otros países muy similares al nuestro. Entonces, como que sería muy interesante como plantearnos como meta ver, de acuerdo a los diferentes campos, esta idea de cómo hemos avanzado o no. Lo mismo pasa con la escolaridad. Aunque tú digas que eso, el hecho de que haya más escolaridad femenina, tal vez puede, enfatizaste mucho los aspectos negativos, pero ahí hay un potencial del cual todos los aquí presentes nos hemos beneficiado enormemente, ¿sí? Enormemente. Entonces, como ir ubicando en los nudos, es decir, para mí un nudo, uno de los más importantes es esta cuestión de cómo, ¿no?, la participación de las mujeres en la reproducción social, es un escollo importantísimo para avanzar en todo lo demás. Entonces, ir viendo, ya me extendí mucho, pero tú que eres pues amante y conocedor de todas las cifras, que hiciéramos este esfuerzo como proyecto conjunto, ¿no? De ver a dónde vamos en las últimas 3 décadas en los diferentes campos. Gracias, Brígida. A ver, primero algunas cuestiones generales. Recalcar lo que había dicho al principio, que bueno,
esto forma parte de un proyecto colectivo y que funcionamos, ya sabes, Brígida, como seminarios donde vamos discutiendo, y que pues a mí sí me presenta el problema de pues que está Claudia Masferrer con el tema de migración, viendo migración de retorno, que está Landy Sánchez viendo los temas de energía, que está Emilio Blanco viendo los temas de educación, y entonces el tema del logro educativo diferencial lo aborda él, que está, entonces sí hay que hacer un ejercicio de imaginación, de hacer algo relevante y distinto, ¿no? Y uno sí trata, pues, uno trata de aproximarse al tema de la interseccionalidad y ver estas desigualdades en distintas dimensiones y cómo se van, ¿cómo se llama?, concatenando, multiplicando en algunos casos. Y si bien, pues aquí tengo algunas cifras, primero, pues, por tamaño de localidad, desafortunadamente no es posible hacerlo en todo. En el otro estudio que les estaba diciendo del informe del avance de las mujeres respecto a la Agenda 2030, sí estoy sacando como indicadores de logros diferenciales, tomando al mismo tiempo tamaño de localidad, condición indígena y estratos socioeconómicos. Pues tratar de todo juntarlo y tratar de ver cómo pero ahí, digamos, estoy comparando distintos grupos de mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con distintos indicadores para mujeres indígenas en zonas rurales versus mujeres del estrato alto en zonas urbanas? Y que sí nos marca, en algunos casos, el diferencial es poco, como en el tema de la participación laboral, y donde vemos que es un tema fuerte, que afecta a todos y que requiere un cambio cultural importante. En otros sí vemos, pues, que hay una serie de cuestiones que tienen distinta expresión según dónde estemos. Y esto nos lleva, por ejemplo, a que el tema de los números, a los demógrafos siempre nos piden los números y a veces no lo sabemos de memoria y hay que buscarlo. Entonces, les voy a pedir que me esperen tantito y lo busco por ahí, debo tener el cuadro. Pero si uno piensa en esto que son personas con educación universitaria en zonas rurales, pues también se vuelve un tema de una selectividad bien importante. Y que entonces, pues es posible que no sea, o sea, no es lo mismo tener estudios universitarios en una localidad rural que aquí en la Ciudad de México. Lo mismo, no es igual. Yo por ahí tengo una foto de mi mamá en un congreso de medicina veterinaria, está la foto allá, y es la única mujer entre todos los hombres, hasta las mujeres lo utilizó en un Twitter. Pues en ese momento eran bien poquitas las mujeres que accedían a la educación superior. Ahorita ya no es lo mismo. La significación de haber llegado, de haber pasado esas barreras, no es lo mismo. A lo mejor hay algunas barreras que siguen siendo lo mismo. Pero yo sí quisiera hablar de la diversidad de los cuenta propia. Porque, por ejemplo, una mujer que estudió para ser cirujana dentista, pues es cuenta propia. Una mujer que, ¿cómo se llama?, vende Avon o Jafra, pues también, bueno, más Jafra, porque Avon se fueron, hubo un proceso judicial para ser reconocidas como dependientes de Avon y el pago de seguridad social, etcétera. También es, entonces, esto puede ser, digamos, un rubro muy amplio que tiene expresiones distintas, pero al tener este recorte de educación universitaria, pues a lo mejor ciertas actividades de cuenta propia, que irse al tema más específico no nos lo da la encuesta intercensal, que a lo mejor si uno se va a la ENIJ o a la ENOE, pues sí uno puede como diferenciar estos, ¿no? Yo lo que, digamos, traté al ver esto de personas con educación universitaria es tratar de controlar en parte el tema de la diferenciación socioeconómica. Los que tienen educación, todos los que están aquí, educación superior en México, pues finalmente forman parte de una élite. Entonces ahí estamos cortando
cortando una parte. Es cierto que hay personas con educación universitaria que están trabajando de taxistas, ¿no? Pero en general uno toma esto. Yo ahorita les voy a, se me dan chance tantito, busco los numeritos. Eso me lleva a una parte que decías de la importancia de las estadísticas y que efectivamente, por un lado, esto que les decía, lo de mujeres y hombres en México, que ya no sé hace cuántos años, ahí a lo mejor Tere Jacome nos puede decir hace cuántos años que se publican. Entonces, bueno, ahí ha habido un esfuerzo sostenido, ¿cómo se llama?, de sacar esas publicaciones y de ir mejorando y de ir como refiriendo más, pero efectivamente cuando uno intenta ver otro tipo de estadísticas, no nos dan, no existen, ¿no? Los temas, y aquí perdón, pero la semana pasada estuvimos Mónica y yo en un encuentro internacional de estadísticas de género, entonces a lo mejor algunas de las cuestiones que decimos a nosotros nos parecen obvias, pero para el resto de la audiencia no. Entonces los problemas de, a ver, ¿cómo se identifican quiénes son los dueños de las unidades económicas? O los trabajadores, etcétera. ¿Cómo separa uno si efectivamente estas unidades que se dedican a temas de reciclaje, remediación de suelos, etcétera, si hay una participación mayoritaria femenina o masculina? Uno sabe que los huertos de traspatio son fundamentalmente manejados por mujeres, pero el tema es que si se va uno a las estadísticas donde están esas unidades, que son las unidades de medio ambiente, no tienen una perspectiva de género. Y entonces se ve como, este es un tema, se ve cuestiones como segmentadas, cuando en realidad todo lo tenemos que ver de una manera conjunta. Yo creo que esa es una de las ventajas de la Agenda 2030, y por eso, otra vez, la importancia del libro que les decía, que espero que salga pronto, que era, que también Cristina participó, aquí puras redes, como pueden ver, el tema de cómo vemos la transversalización del tema de género en los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay algunas cosas que pueden parecer, ¿y cómo le hago?, pero que ahí, están, ¿no? Bueno, esto de los diagnósticos de Progresa, sí, está el tema de que Emilio Blanco tiene un capítulo sobre educación, entonces ahora que tengamos el próximo avance, hay que ver dónde para no repetirse, ¿no? Ese es el tema. El tema del territorio, creo que una asignatura pendiente que tenemos es la georreferenciación en México y el análisis espacial, no visto simplemente como los que vienen, pues, montañas y ríos, sino de qué manera se vuelve una generalización. Yo puedo decir que tengo ahí ¿cómo se llama?, un sesgo familiar, pero cada vez más, en el programa que tenemos nosotros de la maestría en demografía y el doctorado en estudios de población, hay un mayor interés por introducir análisis espacial y de qué manera lo tenemos. En el caso, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, pues no es nada más el tema de en qué municipio ocurre, sino en dónde, y a ver, esa es la ruta de la escuela al trabajo, es un sitio de transbordo. ¿Cuál es la correlación que hay entre sitios de ocurrencia de violencia con la posición donde ponen las cámaras, etcétera? Tenemos que cada vez más, y el asunto es que pues ahí sí nos falta mucho. También sigue siendo una vergüenza nacional que en México no sepamos cuántas víctimas de violación son hombres y cuántas mujeres. Si se meten a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, van a ver que los datos de violencia sexual no están desagregados por sexo. Y yo me acuerdo aquí, Brígida, te acordarás, todas estas reuniones con Paz, con Marcela y la gente de la SEP,
para desagregar las estadísticas educativas por sexo. Y que entonces efectivamente hacer series largas, pues en muchos casos no podemos. Nos tenemos que acercar, digamos, consensos, etcétera, para ir viendo, o, ¿cómo se llama?, por edad de las personas, pero sí nos hace falta de dar este paso a los registros administrativos y que nos permitan que estén hechos con una, ¿cómo se llama?, con una perspectiva de género. Pues gracias por estas referencias de Mateo, etcétera. Este estudio de McKinsey ya era bien interesante y también tenía una serie de cuestiones importantes. Además de Mercedes González de la Rocha, bueno, creo que ya no es ella la única que, digamos, hay un interés de qué está pasando, pero estas perspectivas de cuidados y redes familiares, el problema es que observamos hogares y no familias. Y entonces, por ejemplo, en la Endire sí tenemos cuántos días a la semana cuidan a sus nietos, las mujeres de 60 y más. Pero entonces otra vez no vemos, y eso se los hemos dicho a la gente de INEGI, si en México la edad promedio a la maternidad es 20 años, en promedio a los 40 años las mujeres son abuelas y a los 60 son bisabuelas. Y entonces los trabajos de cuidado de nietos específicamente, y pues vayan a cualquier escuela a ver cuántas abuelas están recogiendo a sus nietos, ¿no? Pues no son a los 60, son mucho más tempranos. Pero sí no tenemos, como que nos hace falta ver la imagen completa. Nos podemos acercar, por ejemplo, con este tema de cuántos niños y niñas viven con el padre, con la madre, con ambos o con ninguno. Y el tipo de hogar, ¿no? Que esa es otra cuestión, y bueno, aquí también Ana María ha trabajado mucho el tema de pobreza y género, y cómo vemos que hay más mujeres que hombres en situación de pobreza, pero tiene que ver con la estructura de los hogares. Cómo son, ahí sí podemos ver, digamos, esta feminización con una expresión de composición de hogares y de… Porque la unidad sigue siendo el hogar. Sí. No debería de haber, entonces nos lleva, y entonces cuando desagregamos el tipo de hogar, el número de hombres, de mujeres, nos muestra que pues hay una falta de hombres en estos hogares más pobres, que habría que ver si fue por migración, por disolución conyugal, víctimas de violencia, o qué, y no lo sabemos, ¿no? Los temas de marginación, hay algunos problemitas. Y sí, lo ideal sería meterle, como dice Brígida, un tema dinámico, histórico, ¿no? Ver las transformaciones en el tiempo. Espero que me dé tiempo, porque el asunto es que luego sí cuesta trabajo, digamos, hacer cuestiones a lo, ¿cómo se llama?, ver de dónde venimos y a dónde hemos, ¿cómo se llama?, hemos llegado, ¿no? Quisiera terminar diciendo que una cuestión cuando se presentó este informe de desigualdades, como además coincidía con fines de campaña, elecciones, etcétera, también una decisión que hicimos es no hacer… ¿cómo se llama?, lo típico, ¿no?, de sugerencias de política pública. Entonces, eso, digamos, estaba como fuera, aunque pues uno cae en la tentación de… no puede uno no decirlas, ¿no?, cuando está encontrando estas cosas, ¿no? Pues yo aquí me quedaría, no sé si hay más preguntas, ahorita busco en mi Excel. Podríamos tomar una o dos preguntas más, si hubiera… ¿No? Bueno, a ver, claro, Tere, Tere. No, yo solamente quiero hacer un comentario. Yo trabajo, para quienes no me conocen, en el Instituto Nacional de las Mujeres. Y eres egresada del Colmex. Y soy egresada del Colmex, claro. Y el comentario es que realmente me da mucho gusto que se traten estos temas aquí. Veo mucha gente joven, entonces me entusiasma mucho
O sea, saber que hay la oportunidad de que conozcan estos temas, de que se interesen, que hagan sus tesis con perspectiva de género y demás, porque esto es muy importante para los trabajos que hacemos desde la agenda de género, y nosotros trabajamos y consideramos muy importante esta vinculación entre la academia y la administración pública, porque finalmente el trabajo de la academia debe de ser súper utilizado como insumo para políticas públicas, y desafortunadamente no siempre se aprovecha, ¿no? O sea, entonces como que me encanta que estén en este seminario. Yo desafortunadamente no había tenido oportunidad de asistir, pero realmente me parece que es una gran oportunidad para potenciar todo el trabajo, que no se quede en las bibliotecas, sino que trascienda, ¿no? Y que realmente se pueda aprovechar para beneficio de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Bueno, pues nada más recordarles que el informe de desigualdades está en línea, es una publicación del colegio reciente, que tendremos nuestra siguiente sesión de seminario en octubre y les haremos llegar la invitación. Agradecerles mucho que hayan venido a pesar del granizo, la lluvia y todo lo demás. Gracias, gracias Mónica, gracias Carlos.